¿Alguna vez has tenido un profesor que desearías golpear con todas tus fuerzas? ¿Has sentido la impotencia de que un maestro de colegio abuse de su poder y llegue incluso a burlarse de ti? Bueno, esas cosas son las más comunes en las escuelas, sobre todo en un nivel de educación superior, donde los alumnos dependen completamente de aprobar todas sus materias o se quedan fuera de la escuela, por lo tanto siempre hay uno o varios maestros de este tipo. En fin, digo todo esto porque ese tipo de abusos no suelen pasar de corajes por parte de los alumnos, excepto en ciertos casos. Uno de esos casos se convirtió en un tipo de leyenda urbana en la ciudad donde vivo, en una preparatoria que está en la zona céntrica. La leyenda habla sobre un grupo de alumnos, que, hoy, hace 7 años, cometieron un grave error que tuvo consecuencias fatales. La historia completa de lo que sucedió sigue siendo un misterio, la única evidencia es el testimonio de uno de esos jóvenes, el cual contó todo lo sucedido. Según el testimonio de ese joven, la leyenda dice así. En el año 2006, en una preparatoria cuyo nombre preferimos mantener oculto, un grupo de jóvenes estaban cursando el último año, y a escasos 2 meses de terminar y por fin salir para seguir sus estudios, hubo algo que los detuvo, un profesor llamado Alejandro, el cual tenía apenas 2 años impartiendo clases en esa preparatoria, y ya se había ganado apodos como el verdugo, o el imposible, debido a su carácter rígido y nada volátil, pero sobre todo a que era el profesor que más alumnos reprobaba, y por alguna extraña razón, todos los alumnos que reprobó se fueron de la ciudad o se fueron a escuelas apartadas. Los rumores dicen que quizá los hacía sentir tan mal que no podían volver a pisar la preparatoria o acercarse a ella. En fin, este grupo de alumnos lograron aprobar todas las asignaturas excepto la del profesor Alejandro, y por más que lo intentaron nunca lograron subir ni un poco su calificación. Estuvieron intentando por todos los medios, pero ni el director o subdirector pudieron hacer entrar al maestro en razón, por lo cual los alumnos se sintieron frustrados, sus días en la preparatoria estaban contados y además se irían sin nada, todo por un profesor amargado. Así que debido a la situación tan desesperada, uno de los alumnos comenzó a perder la paciencia a tal grado que reunió a 4 de sus compañeros y los convenció de que si no iban a poder cambiar su calificación, al menos el maldito amargado de Alejandro recibiría lo que se merece. Este joven llamado Julián ya había planeado todo, iban a seguirlo hasta su casa el último día de clases, iban a esperar a que llegara la noche, y entonces entrarían, lo golpearían hasta dejarlo inconsciente, y le robarían algunas cosas que tuviera en su casa. Quizá debido al coraje o la desesperación que sintieron, los 4 jóvenes accedieron a llevar a cabo este plan, que para ese momento, parecía perfecto. Contaban con que haciendo eso quizá Alejandro cambiaría su forma de ser, y si no era así, al menos lograrían desquitar lo que les estaba haciendo. La tarde de un viernes en el mes de septiembre fue la fecha en la que ocurrió ese incidente, que al día de hoy no han podido resolver. Los jóvenes llevaron a cabo el plan justo como habían dicho, siguieron al profesor, y esperaron a que cayera la noche. Lo que les pareció extraño fue que desde que llegó a su casa, no volvió a salir ni una sola vez, y nadie más llegaba, ni su esposa, ni algún amigo o familiar, no conocían nada de su vida personal, pero era un hombre que pasaba los 35 años, asumían que tenía una familia, en fin, dejando eso a un lado se abrieron paso hasta la puerta de su casa. Abrir la puerta no fue ningún problema, Julián se aseguró de que uno de los compañeros a los que había incitado a esto tuviera conocimientos de este tipo, no era cerrajero pero, bien sabía cómo abrir una puerta. Al entrar, trataron de hacer el menor ruido posible, rápidamente notaron que no había nadie a la vista, si Alejandro estaba en alguna parte de la casa, la planta baja no era ese lugar, todo estaba apagado, incluso los relojes estaban detenidos, era como si en esa casa no hubiera suministro de luz. Les pareció aún más extraño eso que el hecho de que no había movimiento en la casa, pero ya en ese punto ninguna cosa los distraía de su objetivo, de saciar su sed de venganza contra ese hombre, así que continuaron. Recorrieron todo el primer piso, era una casa común y corriente, no tenía nada de especial, y por lo tanto nada que pudieran robar. Uno de ellos notó que había una puerta que conducía al sótano, y decidieron dividirse, 3 irían al piso de arriba y 2 bajarían al sótano. Julián decidió ir arriba, porque probablemente es donde Alejandro se encontraba. El joven que relató esta historia es uno de los que iban con Julián al segundo piso. Ellos subieron lentamente, evitando hacer el más mínimo sonido, porque sabían las consecuencias que traería si Alejandro los veía ahí antes de lo planeado. En el piso superior había 3 habitaciones, 2 recámaras y un baño, que se conectaban a las escaleras por un pasillo largo.
Julián y los otros dos jóvenes avanzaron y entraron en una de las habitaciones, solo para encontrar cuartos completamente vacíos, literalmente no tenían nada, solo una cortina que cubría las ventanas y eso era todo. Eso no parecía tener sentido. Justo cuando estaban contemplando eso, algo hizo que a los tres les recorriera un escalofrío desde los pies a la cabeza, era el sonido de alguien subiendo las escaleras muy rápidamente. En ese mismo instante los tres se escondieron lo más rápido que pudieron, sostuvieron sus bats de béisbol muy fuerte y esperaron a que lo que sea que fuese a pasar, pasara. Ya no había vuelta atrás, ya no había segunda oportunidad, si Alejandro venía hacia ellos por haberlos escuchado, este era el fin, de una u otra manera. Cuando los pasos se acercaron más y más, el miedo incrementaba al mismo tiempo que la adrenalina. Pero, repentinamente los pasos se detuvieron, y se escuchó un golpe fuerte en el piso, definitivamente quien sea que venía había caído al piso de una manera inusual. Esperaron unos cuantos segundos, y al darse cuenta de que no había ya nadie más, salieron de las habitaciones, solo para encontrarse con uno de sus compañeros, completamente tendido en el piso del pasillo. Se acercaron para auxiliarlo, y notaron que estaba inconsciente, y que además tenía marcas de golpes y rasguños, como si hubiera peleado o intentado huir de alguien. Lo primero que pasó por su mente era lo más lógico, Alejandro los descubrió y ahora el último de sus compañeros seguía en el sótano, quizás siendo golpeado por él, o tal vez algo peor. Tomaron entre dos de ellos a su compañero inconsciente y se disponían a salir del lugar y hablarle a la policía, ya habían cometido un grave error y estaban dispuestos a afrontar las consecuencias, todos excepto Julián. Cuando estaban sugiriendo la opción de hablarle a la policía, Julián enloqueció, comenzó a golpear al que mencionó esa idea de mierda, como él le dijo, ya que ellos habían irrumpido en su casa, los que terminarían en prisión iban a ser ellos 5, ya no habría vuelta atrás, no volverían a estudiar jamás y sus vidas estarían arruinadas. Julián se dio cuenta de que no tenía mucho tiempo, así que dejó a un compañero junto con el que permanecía inconsciente, y se fue junto con el joven que relató esta historia, justo hacia el sótano, con sus bats en la mano y dispuestos a lo que sea. Comenzaron a bajar unas escaleras que se veían más largas de lo normal, lo extraño fue cuando vieron que ya tenían más de un minuto bajando escaleras y estas no parecían tener final, el miedo comenzó a abrumarlos pero tenían que ir por su compañero, no había otra opción. Finalmente llegaron a una puerta, dicha puerta tenía grabados extraños que ninguno de los dos había visto antes, lo cual aumentaba la rareza de todo esto. Julián le dijo a su compañero que iban a entrar rápidamente, iban a buscar primero a Alejandro y después a su compañero, para entonces salir de ahí. Abrieron la puerta y entraron, solo después de dar un paso o dos, se mantuvieron completamente estáticos, contemplando la escena más horripilante que jamás habían visto. Ese lugar, que era un cuarto demasiado grande para ser un sótano, parecía formar parte de la más retorcida pesadilla que jamás alguien se pudiera imaginar, era, en palabras del joven que contó esto, el mismo infierno. En las paredes había extremidades humanas cercenadas, colgadas como si fueran algún tipo de trofeos, incluso había cabezas humanas colgando como si se tratara de carne de res, había camillas por todas partes llenas de personas mutiladas, algunas incluso tenían pilas de cuerpos, incluso había cuerpos que aún se movían y otros que se quejaban de dolor, era una escena simplemente horripilante, no hay manera de describir lo siniestro que se veía. Tan pronto como sus mentes terminaron de asimilar lo que estaban viendo, los dos reaccionaron de la manera más humana que puede haber, trataron de huir del lugar, pero para su sorpresa, al voltear hacia atrás la puerta por la que habían llegado había desaparecido, y en su lugar estaba una pared con más de estas atrocidades. Al ver esto, sintieron que ya no había vuelta atrás, todo había terminado, el pánico llenó sus cuerpos y les hizo perder la cordura. Empezaron a correr hacia atrás, esperando llegar a una puerta o cualquier tipo de salida de este lugar infernal. Mientras corrían, Julián notó que su compañero estaba encima de una camilla, amarrado y amordazado, y se detuvo para ayudarlo. El otro joven siguió corriendo, su miedo era demasiado grande para detenerse, y además justo en ese momento logró ver a lo lejos lo que parecía ser una puerta.
No se detuvo para nada, incluso tropezaba con cadáveres tirados en el suelo y se levantaba rápidamente, pero no se detenía. En un momento volteó hacia atrás, y vio como Julián intentaba quitarle las ataduras a su compañero, mientras de las sombras una figura se asomaba por detrás de ellos lentamente. El joven intentó gritarle a Julián, pero antes de que pudiera hacerlo, esa figura lo arrastró hacia las sombras. Solamente se podían escuchar los gritos de Julián alejándose por el pasillo que parecía interminable. El joven por fin llegó a la puerta, de un empujón la abrió, y comenzó a subir unas escaleras. Él dice que sintió que corrió por más de 30 minutos sin parar, hasta que por fin llegó a una puerta. La abrió, y por fin dejó este lugar. Como si las sorpresas que se había llevado no fueran suficientes, encontró una más, salió en una casa, parecía ser la misma casa de antes, solo que esta vez, había personas viviendo ahí, las cuales parecían estar muy asombradas. Un señor rápidamente se abalanzó sobre este joven, pensando que se había metido a robar, y entre llanto y súplicas, el joven le contó todo lo que había sucedido, pero, cuando le mostraron el sótano, notó que era un sótano común y corriente, no había tales escaleras largas, y mucho menos un cuarto como el que describía. Llamaron a la policía, y al llevarlo a la comisaría, se dieron cuenta de que este joven estaba entre el grupo de estudiantes que se mantenía desaparecido hacía ya 2 meses, por lo cual fue rápidamente interrogado. Él les contó la historia que les acabo de narrar, pero nadie le pudo creer, por el simple hecho de que el profesor Alejandro se había mudado 2 semanas antes de la fecha en la que los jóvenes desaparecieron y que supuestamente eso había ocurrido, aunque cuando trataron de averiguar a dónde había ido, nunca lo supieron, y al revisar su expediente notaron que no se sabía nada de él antes de dar clases en esa escuela. Los 2 jóvenes que supuestamente se habían quedado dentro de la casa en la planta superior, nunca estuvieron involucrados en tal incidente, o al menos es lo que ellos dijeron. Por otro lado, Julián, junto con su otro compañero, seguían desaparecidos, y hasta el día de hoy nadie sabe qué pudo haber pasado con ellos. El joven recibió tratamiento psiquiátrico durante unos años. Dicen que después de salir de ahí, cuando su tratamiento terminó, abandonó la ciudad, aunque esos solo son rumores, y la verdad sobre el paradero de los demás jóvenes sigue siendo un misterio e inclusive una leyenda urbana que todos conocemos. Algunas personas rumoran que Alejandro secuestró a los jóvenes, otros dicen que los mató y sus cuerpos están enterrados en alguna parte de la ciudad. Nunca sabremos lo que sucedió, solo sabemos que este joven pudo haber vivido la peor experiencia de su vida, o simplemente inventó la más escalofriante historia que ha habido en la ciudad.